decía al inicio, Juliana, que teníamos un plato fuerte, realmente fortísimo, y hacía muchos meses que yo le decía a Denisa, pero el doctor Pacheco tiene mucho que no viene, pero ya lo tenemos, un doctor, él es geriatra y paliativista, y con Pacheco, el doctor Tomás Pacheco Mota, vamos a abordar el tema sobre los adultos mayores, que no es en mi caso, yo le había dicho, no es mi caso, pero sí, es importante, y le decía al doctor antes de venir al aire, que habrá que hacer un movimiento dentro de la medicina, y específicamente porque mañana está el examen de la residencia. Nacional de Residencias Médicas. Vamos a desearle muchísimos éxitos a todos los estudiantes que van mañana a examinarse para una que otra especialidad. Pero lo decía con relación a que hay especialidades que están sobreabundan. Uh-huh. Y la especialidad que tenemos hoy aquí hace falta, porque ya el país se está poniendo viejo y la República Dominicana, según el índice y según las estadísticas, ya tiene muchos adultos mayores. Y por eso tenemos al doctor y con él vamos a conversar con relación a cuando un adulto mayor se cae. Hola, doctor. Muy buenas tardes, buenas tardes. Para mí, como siempre, un placer inmenso tener la oportunidad de compartir con todas ustedes. En su casa. Muchísimas gracias. Y ya hacía falta, desde luego que sí, la invitación. Gracias a todos los amables radioescuchas, aquellas personas también que nos ven a través de las diferentes plataformas. Y soy todo de ustedes. Doctor, de entrada, vamos a explicarle a nuestros oyentes su segunda especialidad, que es la paliativista. Los cuidados paliativos, claro. Porque poniendo en contexto también que el geriatra es el que se ocupa del, mayores. Exacto. Y entonces, paliativista. Así es. En la ocasión pasada tuve la oportunidad de compartir con todos los radioescuchas la especialidad de la geriatría, como una especialidad que se dedica a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades que afectan al adulto mayor. Los cuidados paliativos son también una especialidad de la medicina relativamente nueva que se ocupa de la atención del paciente y de la familia cuando han recibido un diagnóstico de una enfermedad incurable pero tratable, a fin de evitar a toda costa el sufrimiento. Y usualmente estos cuidados paliativos se dan a pacientes oncológicos, pero también a pacientes no oncológicos, sobre todo aquellos que cursan con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática o pacientes que están próximos al ocaso de la vida. La finalidad de los cuidados paliativos es evitar el dolor y evitar el sufrimiento. Y siguiendo en esa línea de Denisa, que también habíamos abordado breve, porque tenemos el tema con relación a la caída del adulto mayor, es la gerontología. Sí. La diferencia entre el geriatra y el gerontólogo. Bueno, la gerontología, digamos que también estudia al adulto mayor, pero desde el punto de vista del contexto social y cómo el envejecimiento tiene un impacto en las políticas públicas, en las decisiones de los diferentes gobiernos y estados. Entonces estudia el contexto social del envejecimiento. Para ser gerontólogo no hay que ser médico, o sea, usted puede ser sociólogo, puede ser psicólogo y puede tener una especialidad en gerontología para estudiar el envejecimiento de diferentes perspectivas. Ok, entonces el tema con relación a la caída, qué hacer, cómo tratar a ese adulto mayor. Claro que sí. Bueno, me llena de muchísima alegría que hayan ustedes seleccionado este tema tan interesante que son las caídas. Parece un tema sencillo, sin embargo no lo es. Y siempre me gusta, cuando voy a conversar acerca de las caídas, entender que hay que obligatoriamente agruparla dentro de un síndrome, que es inestabilidad, caída e inmovilidad. No podemos ver las caídas como algo aislado, sino inestabilidad, caídas e inmovilidad como mismo síndrome. Y es porque antes de que ocurra una caída, debió haberse dado ciertos factores, ciertas condiciones, y tristemente, después de una caída, también se dan algunos efectos adversos producto de las mismas. Por eso, las caídas, que es la pérdida de sustentación desde el propio plano que lleva al individuo al suelo, es una de las principales complicaciones, inclusive se considera como un gran síndrome geriátrico. Pero yo creo que sería interesante analizar las caídas desde el primer paso, que es la inestabilidad. ¿Qué le ocurrió a ese adulto mayor que lo llevó al suelo? Y la inestabilidad, para poderla abordar, es obligatorio comprenderla desde los factores extrínsecos, ajenos al individuo, los factores intrínsecos y también la situación circunstancial. Dentro de esos factores intrínsecos que pueden llevar al individuo a la inestabilidad, son varios en los adultos mayores. Pero quizás de los más importantes están cualquier tipo de alteración en el sistema locomotor.
O sea, cualquier alteración en los músculos, en los huesos o en las articulaciones que debiliten o disminuyan las capacidades funcionales de ese individuo y que lamentablemente lo lleve a un estado de desequilibrio. Entonces, cuando usted tiene un individuo que muchas veces toma más de 3 medicamentos al día, recuérdense que le había mencionado la vez anterior que la Organización Mundial de la Salud define la polifarmacia, que es un problema serio en nuestros adultos mayores, como más de 3 medicamentos al día. Sí. Y siempre pongo de ejemplo muchos de mis pacientes que toman 10 y 12 medicamentos. Wow. Y muchos de esos medicamentos son sustancias psicotrópicas, son sustancias antipsicóticas, muchas veces son hipnóticos. Y esta suma de medicamentos pues llevan al traste con algunas, digamos, reservas neurológicas para ayudar al individuo a mantenerse conectado con su entorno. Por ende, aumentan el riesgo de caída. Eso es importante saberlo. Sin embargo, no podemos olvidarnos de los déficits sensoriales. O sea, el escuchar poco, el ver poco, puede ser un factor detonante de ese proceso de inestabilidad. Los adultos mayores usualmente tienen presbicia, que es el agotamiento del cristalino. Por ende, se le hace muy difícil a veces tener ciertos contrastes o valorar la profundidad. De ahí a que un pequeño murito en la casa, que se ve sencillo para cualquiera de nosotros, puede representar el talón de Aquiles de un adulto mayor que muchas veces lo lleva a una caída. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y dentro de las alteraciones del sistema locomotor, siempre me gusta acotar el término de la sarcopenia. La sarcopenia se define como la pérdida de fuerza y de masa muscular, con la consiguiente disminución de las capacidades funcionales. Con el envejecimiento se pierde el músculo, la masa muscular. Hay un aumento relativo a veces de peso, pero a expensa de grasa. Y recuérdense que la grasa no nos ayuda para nada. No. Sin embargo, lo que nosotros siempre andamos buscando es músculo. Con el envejecimiento se da esa condición, la sarcopenia. Se pierde la masa muscular, se pierde la fuerza muscular y posteriormente hay una disminución de esas capacidades funcionales. Todo esto, con muchas veces asociado a un problema de artrosis, muchas veces con un problema de artritis, hace que el individuo que utiliza espejuelos porque tiene una presbicia o tiene otra alteración, muchas veces problemas con cataratas y que los familiares le temen a veces a operarla, siempre hacen que ese individuo sea más propenso a presentar una caída. La cirugía de cataratas, y siempre es bueno abrir un paréntesis en este punto, es una cirugía que en nuestro país es sumamente sencilla y es muy moderna. Tanto así que es una de las autorizaciones que en nuestra consulta privada más hacemos, porque es importante que el adulto mayor vea bien. Yo quiero, doctor, yo sé, la teoría está muy buena, vámonos a lo real. Porque, o sea, la familia juega un rol importante en los envejecientes y aquí estamos en una sociedad donde preferimos sacar a los perros a pasear y dejar a los viejos en un asilo. ¿Por qué? Principalmente los hijos, porque los hijos al final se quedan cuidando a los más viejos. ¿Por qué muchas veces los dejan solos, sabiendo que en cualquier momento pueden caerse? Ejemplo, pasó un caso con un familiar cercano. La señora, bueno, no es directamente familia mía, un primo ya más desligado al árbol familiar. Su mamá, Alzheimer, un tema de envejecimiento muy avanzado. Él le dejó 2 huevos y él besó 2 huevos para que desayune a una mujer así. Claro. La señora le cayó la olla arriba, suerte que estaba vacía y no tenía agua todavía. Porque la familia deja a los envejecientes solos y provocan estas cosas. Entonces, cuando ya tienen el dedo metido, quieren buscar ahí a los geriátricos. ¿Por qué? Así es, así es. Bueno, dentro de los factores que previamente yo mencionaba, estaban esos factores intrínsecos, las cosas propias del individuo. Pero pasamos, para responder su pregunta, con los factores extrínsecos, las características de la casa, las decisiones que muchas veces toma la familia de dejar un adulto mayor solo, pero sobre todo qué barreras arquitectónicas existen en la casa. Y cuando hablo de barreras arquitectónicas es todo un capítulo de los libros de geriatría, porque es qué condiciones están en las casas que condicionan per se, válgame la redundancia, a una caída.
A veces el baño no está adaptado para el adulto mayor. Tenemos una bañera común y convencional, ¿verdad? Que puede propiciar las caídas. No hay cómo sujetarse, el adulto mayor no tiene cómo sujetarse. A veces la cama es muy alta para el adulto mayor y cuando intenta voltearse en la noche también se puede caer. Las sillas a veces son inestables. El calzado que utilizan muchas veces nuestros adultos mayores son lo más inadecuados posibles. Les gustan mucho las chancleticas y a veces los familiares se la dejan. Digo, una calizo. Y unos calizos. No, y los calizos rebalan. Y los calizos rebalan. Se te en los pies y tú te caes. Uno mismo eso se es. ríe de los calizos. Entonces, si hemos identificado que existen factores arquitectónicos dentro de la casa que no favorecen el libre desplazamiento del individuo, hasta una mesa mal colocada, pues eso puede llevar eventualmente, además de la irresponsabilidad de dejar a un adulto mayor con cierta privación sensorial o con algún tipo de deterioro cognitivo, dejarlo solo, pues eventualmente se puede presentar una caída. Entonces, usted no sabía ese dato aquí, que automáticamente una persona ya se encuentra en un estado de envejecimiento, hay que cambiar por completo la infraestructura de la casa, incluso hasta las camas, los baños. Pero una cosa, ¿qué papel juega la parte geriátrica con los familiares directamente? ¿Hay alguna especie de terapia o de orientación o como una especie de coaching para que ellos sepan? Porque hay gente que le tocan estos casos y no saben cómo manejarse. Así es. Bueno, como geriatras nos corresponden, sobre todo en el servicio de visita domiciliaria, observar la casa de principio a fin, inclusive ver el patio. El patio es digamos, el escenario de una de las mayores cantidades de tragedias para los adultos mayores, porque quieren salir al patio a hacer sus cotidianidades, a veces sin supervisión, y si el patio no está adaptado para ese adulto mayor por sus limitantes físicas, sensitivas, funcionales, a veces neurológicas, pues se puede convertir en un espacio donde puede ocurrir una caída. Así que a veces como geriatra, en la gran mayoría de los casos, nos toca revisar la cama, revisar la habitación. O sea, no nos quedamos en consulta en la sala de la casa, sino que tenemos que pasar al baño, tenemos que ver absolutamente todo para tratar de evitar que existan objetos o algún tipo de barrera que puedan ser la causa de una caída para un adulto mayor. Es casi obligatorio, al tal punto de que existen ya ramas de la arquitectura que se dedican solamente a elaborar espacios que sean amigables para los adultos mayores. Y yo creo que lo más importante de este tema de las caídas es que si uno pudiese ver las caídas, lo que representan desde el punto de vista epidemiológico, solamente en el año 2018 el gobierno de los Estados Unidos invirtió más de $50,000 millones en caídas de adultos mayores. O sea, en complicaciones de salud para adultos mayores. Y se estima que más de un 30% de las personas mayores de 65 años han tenido una caída. Wow. Y cuando usted lleva a ese adulto mayor a un contexto de institucionalización, o sea, de un geriátrico, de un hospicio, de un ancianato, pues este número puede aumentar inclusive a un 50%. Sol 106.5, la más interactiva. Retornamos al interactivo de la orientación y antes de nuestra pausa decíamos que Juliana, al igual que Nelian, tenían consultas, pero antes de que ustedes hagan sus consultas, doctor, vamos a reiterarles a nuestros oyentes que estamos conversando con el geriatra paliativista, el doctor Tomás Pacheco Mota, bajo el tema de qué hacer cuando el adulto mayor se cae y ya tiene miedo de caminar. Entonces, adelante, Juliana, con tu inquietud. Así es, pero yo quiero volver un poquito antes de esa etapa, o sea, antes de que el adulto mayor llegue a esa etapa de que ya tenga esa inestabilidad y todo eso. ¿Hay alguna manera de prevenir o mitigar que el adulto mayor llegue a esa etapa ya de inestabilidad? Porque me parece interesante que usted mencionaba factores intrínsecos y factores extrínsecos. O sea, intuitivamente puedo asumir que los extrínsecos sí se pueden trabajar con la arquitectura y todo eso. Claro. Los intrínsecos, ¿hay alguna manera de trabajar para que ese adulto en su desarrollo, no sé, tenga menos problemas de inestabilidad y todo eso? Por supuesto, por supuesto. Bueno, hay que entender a partir de esa pregunta, si cualquiera de nosotros acá jóvenes nos caemos, hay una probabilidad de un 4-3% de que presentemos alguna complicación. Si una persona mayor de 65 años se cae, tiene un 35% de presentar una complicación. A ese número llegamos para entender la complejidad de la caída. El mayor o uno de los mayores predictores de que un paciente o por qué se cae es que haya una caída anterior. Y por eso dentro de la anamnesis, digamos la investigación, la historia clínica que nosotros como geriatras le hacemos a nuestros pacientes es saber cuántas caídas ha tenido en el último año. En los libros de geriatría son muy explícitos en decir que después de una tercera caída, ya la cuarta caída muchas veces es fatal. Y hay que tomar en cuenta esto para modificar esos factores.
Si ya el paciente se ha caído previamente, hay que tomar en cuenta que es obligatorio llevarlo a la terapia física y rehabilitación. Pero antes que eso, hacer una evaluación detallada del estado funcional y de la marcha, del equilibrio de ese individuo, a fin de saber qué está sucediendo. Porque muchas veces es hasta el calzado que es inadecuado. Y usted ve que ellos van caminando con la chancletica esperando que no se les salga de un pie. Entonces van haciendo maromas y usted se da cuenta que no es lo correcto. Y uno tiene que cambiar eso. A veces el piso no es lo más adecuado para el paciente. A veces el bastón o el andador que utilizan no está a la altura adecuada o en las condiciones necesarias para ese individuo. Entonces son cosas que uno realmente puede trabajar dentro de esas características intrínsecas. Y recuerdo con mucho agrado el tema que conversamos la vez anterior, y fue el tema del aporte nutricional y la terapia física en los adultos mayores. Esto tiene un impacto formidable, porque si bien en el segmento anterior estuvimos hablando de la pérdida de masa muscular, la sarcopenia, con la pérdida de la fuerza muscular, con la disminución consiguiente de las capacidades funcionales, esto eventualmente, cuando se identifica de manera oportuna, se puede trabajar a fin de aumentar el rendimiento físico de ese adulto mayor. Doctor, qué bueno que toca, y perdón mi compañera Nelian, que era su turno, pero ya usted tocó el tema bastón. Entonces mi pregunta iba por ese mismo contexto. ¿El uso de dispositivos de apoyo, bastón, andador, ayuda o puede provocar más inseguridad en un paciente? Que se atrofie. Correctamente utilizado ayuda bastante. O sea, los aditamentos, que son todo este mundo de dispositivos que se utilizan, cuando son bien ubicados, bien valorados, bien indicados, pues tiene un impacto formidable para el paciente. Porque en muchas ocasiones tengo cantidad de pacientes que, digamos, tienen una artrosis o una artrosis, digamos que tienen un desgaste importante de una articulación de la rodilla, pero no son pacientes candidatos a un procedimiento quirúrgico por una y tantos motivos. Entonces se pueden utilizar con ese tipo de pacientes procedimientos no invasivos, a veces aplicaciones de algunos medicamentos directamente en la articulación, pero también la incorporación de un aditamento, en este caso un bastón. Ya dependerá de lo que resulte al final de la evaluación, si le conviene más un bastón de un punto, un bastón de 4 puntos o un andador, con o sin rueditas, que ya dependerá de cuántas articulaciones este paciente tenga afectada. Usualmente, cuando un paciente ha tenido una primera caída, lo principal que estamos obligados nosotros a investigar es bajo qué circunstancias se dio esa caída. Por eso yo ahorita le mencionaba factores extrínsecos, factores intrínsecos, pero también factores circunstanciales. O sea, ¿qué estaba haciendo cuando se cayó? Bueno, que me embalé a buscar el teléfono porque mi hijo me estaba llamando. Bueno, pues ya yo sé que el teléfono lo tengo que colocar más cerca. Bueno, que salí al patio a regar las plantas. Bueno, pues vamos a sacarla del patio y vamos a ponerle 4 o 5 plantas en la galería para que no tenga que salir al patio si el patio tiene un terreno inestable o no es en una superficie regular, que eventualmente esto puede también llevar a una caída. Entonces, sí, son determinantes este tema de los bastones, son muy útiles, pero tienen que ser bien aplicados. Usualmente yo utilizo mucho el tema del nivel de cintura para calibrar bien el tema del bastón, y utilizo una escala en el consultorio muy sencilla, es un test, se llama Get Up and Go, o sea, como levántate y anda, donde coloco al paciente en una silla sin reposabrazos para que él haga el intento de ponerse de pie, camine 10 pies o 3 metros, se devuelva y regrese donde mí, a su silla. Si ese tiempo el paciente lo hace en menos de 20 segundos, se considera que el equilibrio y la marcha probablemente esté bien. Sin embargo, si pasa los 20 segundos, y muchas veces es así, pues se entiende que hay un alto riesgo de que se produzca una caída. Lo importante de esta prueba, además del SPPB, del TINET test, otra cantidad de herramientas que podemos utilizar, me ayuda a ver qué equilibrio tiene ese paciente y a veces cómo utiliza el bastón, si lo está utilizando de manera adecuada, y eventualmente hacer los ajustes necesarios para que el paciente tenga más confianza en caminar. Nelia, ¿tú tenías? Doctor, ¿cómo se puede ayudar a un adulto mayor a superar el miedo a caminar después de una caída? Interesante. Esto es el síndrome poscaída, así se llama. Le digo porque ya es una enfermedad, digamos, es una condición, porque el síndrome poscaída es la pérdida de confianza del individuo a volver a caminar, pero es una decisión voluntaria. O sea, él dice, no, yo no vuelvo a caminar porque ya tuve una caída y me puede ir peor,
porque me golpeé muy fuerte o me pasó algo. Entonces, tiene una restricción voluntaria al desplazamiento. El problema de esto es que cuando esa restricción se prolonga en el tiempo, las articulaciones empiezan a endurecerse y los músculos empiezan a contracturarse, a ponerse más rígidos. Entonces, lo que en principio se convirtió en una decisión voluntaria, se vuelve después en una condición física importante, que muchas veces ya no hay vuelta atrás. Entonces, después de una primera caída, después de la evaluación, después del seguimiento que se ha dado a ese paciente en la casa, de revisar el hogar y todo lo demás, es obligatorio mandar a ese paciente a terapia física para empezar con el protocolo de entrenamiento, rehabilitación y sobre todo una rehabilitación dirigida a mejorar la marcha y a corregir el tema de la inestabilidad. Doctor, usted habla de, hemos hablado todos y nos hemos preocupado por el paciente, pero hemos dejado de lado a una de las figuras más trascendentales en torno a ese cuidado, que es, valga la redundancia, el cuidador. Sí. ¿Qué hacer ante un paciente que ya se cayó, pero yo como cuidadora tengo el temor, el miedo y la fobia de que vuelva a caerse? Eso es importantísimo, porque a veces no es el paciente tiene deseo de volver a caminar. Sin embargo, el cuidador, por temor, tiene temor de que no lo deja caminar. Ya mamá no puede salir al patio, ya mamá no puede fregar, ya mamá no puede hacer nada. Y lo autolimitamos. Entonces, esa restricción que nosotros hacemos con los pacientes, pues pueden tener el mismo efecto que este síndrome poscaída. Lo que nosotros intentamos hacer es que haya confianza en el paciente y en el cuidador. Intervención oportuna con la terapia física, intervención oportuna con la rehabilitación para mejorar el equilibrio y eventualmente mejorar la marcha, y posteriormente enseñarle a ese cuidador de que el paciente sí puede recuperarse. Y una vez él ve, bueno, pero ya mamá tiene la confianza de volverlo a hacer, pues va dando rienda suelta. Por eso es que no me gusta que limiten al paciente al 100%. A veces dicen, doctor, que si mamá puede fregar y ella camina bien, sí, pues déjenla fregar. Si ella quiere fregar, pues déjenla hacerlo. Importante. Ya lo de trapear es un compromiso No, mayor, pero sí hay algunas actividades cotidianas que el adulto mayor todavía puede hacer. Y lo importante de esto es que tiene un impacto psicológico en el individuo porque le ayuda a sentirse todavía funcional. Y es uno de nuestros retos. No podemos privar al adulto mayor de sus actividades cotidianas, porque tanto las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria, las actividades avanzadas de la vida diaria, como hacer un mandado, ir al colmado, son cosas que permiten al individuo mantenerse conectado con su entorno y fortalecen, desde luego que sí, pues todo este tema de las reservas emocionales que un individuo puede tener para afrontar el envejecimiento, que es una etapa sumamente compleja y vulnerable. En el caso que los viejitos se enferman más cuando uno lo aísla, cuando tú lo cohibes de hacer cosas. O sea, claro. En el si caso, él se quiere doctor, subir en una mata de coco, que se suba. Claro. De la pregunta que hizo Derek con relación realmente con los hijos, los cuidadores, pero hay una realidad, como decíamos, que el hijo tiene que trabajar. Sí. Hay otra realidad, que el país ya a nivel de la República Dominicana, porque no hemos hablado en general, no contamos con espacios suficientes para abordar y mantener a esos adultos mayores. Y en el caso también de las clínicas que son de la atención primaria, Sí. que es posible que haya muchos médicos familiares que no están trabajando en esas clínicas que deben estar, y están Así otros es. por otras circunstancias que conocemos en la República Dominicana, y tampoco hay un geriatra. Sí. Porque como esas clínicas de atención primaria se encargan de hacer un levantamiento de la cantidad de personas que viven en ese sector, me imagino que tiene que ser también de la mano con un geriatra. Eso es así. Y la República Dominicana Debe. no cuenta Debe. ni siquiera con los médicos que deben estar ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es un reto enorme para nosotros. Fíjense, en mi práctica privada, yo me valgo de una licenciada en terapia física y rehabilitación para el abordaje oportuno de los pacientes cuando han sufrido una caída o cuando ya en la evaluación geriátrica yo he identificado que tiene alto riesgo de caerse. Pero esta fisiatra, pues, es una profesional excelentísima, va a la casa, empieza todo un programa de rehabilitación, pero como aprendimos hace mucho tiempo, la salud no tiene precio, pero sí tiene un coste. Eso es importante. O sea, eso tiene una responsabilidad. Yo tengo muchos pacientes que a veces los refiero al patronato de rehabilitación que está en diferentes provincias de nuestro país,
pero como siempre he mencionado, el sistema de salud no está diseñado para los adultos mayores. Usted quiere ver un adulto mayor cogiendo lucha, suéltelo solo en un hospital público. Se pierde porque se pierde. Claro. Dura 3 años Doctor, detrás de un paréntesis, papel. pero no perdemos nosotros, que Sí. somos Te pierdes tú, jovencitos. te pierdes tú. Tú No, nunca no sabes dónde perdemos está nadie. nosotros, porque es que al final de cuentas, aquí los hospitales, nadie sabe decirte, mire, esta es la emergencia, No esta lo es la sabe. caja. Tú vas y tú sientes como que te están pidiendo. Es un favor. En algo que tú estás aportando un ingreso per cápita de tu mismo salario. Sí, yo creo que es un reto, Pero es en una una clínica deuda, no pasa es eso. una deuda de todos los sistemas de salud Claro, y de todos los anteriores gobiernos y de este también, concentrarse en los adultos mayores. Y ustedes recuerdan las estadísticas de que para 2050 habrán más personas mayores de 85 Así años que es. niños menores de ¿Qué 5 niño? años. Exacto. Entonces los pediatras, mañana el examen, cojan geriatría. Hay más, la tendencia mundial es al envejecimiento, bien. Y en el país actualmente se está dando esa inversión de la pirámide poblacional. Eso es así. Doctor, Tenemos un contacto. Sí, Buenas adelante. tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, me habla Luisa María de Bávaro. Gracias. un placer. Ey, provincia de Su Altagracia, nombre, activo. Sí, su nombre, su teléfono y si está y chat, porque yo no uso otras redes, no uso Facebook ni nada. Yo tengo moderna, 74 años. moderna. Claro que sí. Soy una mujer que un día me levanto y volteo esta casa con lo de abajo para arriba, no tengo servicio, lavo mi jipeta, Bien. que manejo, hago de todo, pero tengo un momento que me caigo. O sea, que ¿Y cuántas estoy caídas deprimida, tiene estoy usted decaída. en el último año? ¿Cuántas caídas tiene usted en el último No, año? una sola, Ok. que rebalé con una hoja de palma del patio con el jardinero y entonces me di en la cadera, vamos a decir, en la Ay, cadera. ay. No, espérese, tranquilo. Está bien. Entonces Peligroso eso. yo me hice placa y me hice sonografía. Muy bien. El sonografista de Hospitén de aquí de Bávaro me dijo, tienes un pequeño coagulito, pero que se va hasta con pomadita, Sí, porque está muy subdérmico. ok. ¿Entiendes? Y Claro. yo no siento molestia ni nada ahí. Yo tengo una condromalacia en grado 2 en la pierna derecha del 2016 en las rodillas. Yo hago mis ejercicios, yo hago sentadilla agarrada así, claro, del borde de la mesa o lo que sea, ¿verdad? Bien. Hago sentadilla varias ¿Qué veces al tiene? día. Soy una mujer 74. ¿Y su densitometría ósea, la última bendición. densitometría ósea, cuándo fue? La última fue en Sedimat. Esa tiene como muchos años, como 7. Hay que repetirla, Seis. hay que repetirla, Como hay que seis. repetirla. Oye, ¿qué pasa? Que yo he ido, por ejemplo, a hacerme toras, hacerme placa de pecho a Hospitén por otra causa. Y yo le pregunto, y se ven esos huesos nítidos, yo le pregunto al radiólogo, Ujú. doctor Payán, ¿cómo usted lo ve? Y me dice, mira, tú no tienes ni artrosis siquiera en la clavícula, en las articulaciones. O sea, tus huesos se ven limpiecitos. Cuando me hacen de las rodillas, también limpiecitos. O sea, tú sabes que la osteoporosis deja como puntico, como si fuera un hueso perforado. Sí. Entonces, yo tengo un día, entonces yo tomo Sargenor, o sea, tomo aminoácido, o tomo Dinamogen. Ujú. Lo Aspartato de arginina. Claro, porque no soy diabética, ni hipertensa, querido. Porque es Ni muy dulce, hipertensa. pero es casi doctor. Yo sí. tengo un bloqueíto en rama derecha en grado 2 de nacimiento. O sea, Ok, hay muchas congénito. personas que viven con esa condición. Tenemos más contacto, para vamos que a lo seguir sepa, hablando para con la que lo sepa. señora. Venga por aquí para que nos dé No, clase la de eso, que ya consulta. sabe mucho. Sí, Claro. sí. Mucho. Dios Pero, la bendiga, pero ¿eh? muy bien, yo creo que es importante repetir la densitometría ósea, aunque en las radiografías convencionales no se vea datos de osteopenia, osteoporosis, porque siempre es bueno cada año hacer el seguimiento y dependiendo las condiciones uno la puede hacer hasta cada 6 meses. Pero eventualmente sí, hay que hacerle la densitometría ósea para ver si no tiene nada de osteoporosis. Tenemos otro contacto, doctor. Claro que sí. Buenas tardes. Bueno, sí, bueno, mire, yo soy una persona que tengo 72 años, en agosto cumplo 73 años. Quizá hoy no sea, pero quisiera que ustedes dieran, por ejemplo, yo camino 2 horas diarias para prevenir, porque yo soy no vidente además, pero quiero que hablen quizá en este otro programa, que aparte de los ejercicios físicos, que es importante para el envejeciente, ¿qué terapia deben tomar los envejecientes para no ser emocionalmente dependientes? Porque las personas, los hijos se casan y si uno se apega mucho a los familiares puede sufrir. Que hablen de estrategia para que las personas envejecientes puedan, no es que no necesiten los familiares, pero para no depender tanto y en su propio entorno hacerse más preparado emocionalmente.
¿Qué le parece? Muy interesante esto. Por eso nosotros abogamos, sobre todo en geriatría, de que existan diferentes niveles asistenciales. Los niveles asistenciales son los diferentes lugares en donde podemos atender a un adulto mayor. Está el hospital de día, que no son salas de internamiento, sino que el paciente va en la mañana, recibe terapias, muchas veces terapia ocupacional, terapia cognitivo-conductual, a fin de seguir, digamos, aumentando esa independencia y esa autonomía del individuo. La geriatría tiene una mística y es, en todo caso, mejorar la independencia del adulto mayor. También existen los centros de CONAPE. Sí, bueno, el CONAPE inclusive creo que ha abierto más centros en diferentes Exactamente, provincias. es muy bueno. Yo he visitado y tienen muchísimas actividades, tienen grupos de música, hacen manualidades. Es muy bueno, jardinería y todo. Esto es importante porque permite que el adulto mayor siga perteneciendo a un entorno y yo creo que es parte del individuo sentirse parte de un grupo para aumentar su calidad de vida. Doctor, entonces, ¿qué estrategias puede usar un paciente o un cuidador para evitar que su familiar se vea afectado de una caída? Claro. Bueno, las medidas preventivas eventualmente son, lo primero es evaluar a ese individuo con un médico geriatra o cualquier otro médico que se dedique específicamente a la marcha, a la inestabilidad y al tema de las caídas, para tratar de ver cuáles son las capacidades funcionales que tiene ese individuo y hacer las correcciones de aquellas cosas que pueden llevar al paciente a una caída. Es revisar bien el uso de bastón, revisar bien la casa, todas las características. Hoy en día hay unos dispositivos muy interesantes que están por internet que alertan al familiar cuando el paciente se pone de pie en las noches. Entonces son dispositivos de ayuda que hace que tan pronto el adulto mayor pone los pies debajo de la cama, de una vez se activa una alarma y el familiar está pendiente de que papá ya se despertó. Y eso evita que el adulto mayor en la noche se pare al baño, como me ha pasado cantidad de veces con muchos de nuestros pacientes, sufran una caída, se den un golpe y muchas veces ese golpe o es en la cabeza con la aparición subsecuente de algún tipo de traumatismo craneal que muchas veces es muy grave, pero en otras ocasiones, sobre todo en un 10% de esas caídas, se presente una fractura de cadera. Así es, doctor. Nosotros quisiéramos seguir hasta mañana porque realmente tenemos muchísimas inquietudes, pero nos están haciendo señas. Sus teléfonos, sobre todo, subrayo en negrita para nuestra amiga de Bávaro, que ella no tiene redes, y sus redes para que muchas personas que estuvieron con nosotros quieran utilizar sus servicios. Lo puedan llamar. Claro que sí. Me pueden localizar al 809-313-4886, 809-313-4886 y en Instagram como doctor.tomaspacheco. Allá hay cantidades de consejos muy interesantes. Y para está cerca la señora de Bávaro, porque el doctor es de San Pedro. Así es, lo más importante, doctor, ¿dónde está ofreciendo consultas? Actualmente estamos ofreciendo nuestro servicio en el Centro Médico del Central Romana Corporation en la ciudad de La Romana, también en Clínica de Familia en La Romana y en Diabep en San Pedro de Macorís. Doctor, más que agradecida por siempre será el favorito de Sábado de Consultas. Él lo sabe. Muchas gracias. A ustedes gracias por la sintonía con su espacio, el interactivo de la orientación, recordándoles que tienen un compromiso el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde de reencontrarnos, pero mantengan la sintonía con la más interactiva, Sol 106.5 y toda la parrilla que han preparado para ustedes los demás productores. Hasta una próxima entrega de Sábado de Consultas. Bye bye.